Bien, buenas tardes. Son las 12:30 del día 7 de julio del año 2021. Presentes en la sala de audiencias de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica a fin de continuar con la audiencia pública de control de acusación. Lo requiere la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica en el expediente 899-2019, incidente 80. Seguido contra Jonel Edwin Romero Maita. Se le imputa la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de función en agravio del Estado, representado por la UGEL Huancavelica. La audiencia la dirige Omar Ramírez Julca, juez del segundo juzgado penal de investigación preparatoria de Huancavelica. Conforme al artículo 120 del Código Procesal Penal, la audiencia se registra en sistema de audio y video y a través de la plataforma virtual Google Meet. Bien, para fines de acreditación, Fiscalía, doctor Lucio Condori, buen día. Señor magistrado y con todos los presentes a través de esta plataforma, muy buenos días, muy buenas tardes. Por el Ministerio Público, Lucio Luis Condori Quispe, fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huancavelica, y con demás datos ya consignados en audiencia anterior, señor magistrado, y muchas gracias. Bien, doctor, gracias. La Procuraduría, buen día, doctor. Muy buenas tardes, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público y todos los sujetos procesales. El abogado Jesús Teófilo Calixto Machuca, con registro en el Colegio de Abogados de Lima Norte 1288, y los demás datos consignados en las audiencias pasadas en representación de la Procuraduría Pública Regional de Huancavelica. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. La defensa del acusado, doctor Evangelista, buen día. Doctor, buenos días o buenas tardes, señor magistrado. Por esta parte, el abogado Rogelio Evangelista Alejo, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 59469, y con los datos consignados ya en las audiencias anteriores. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Su patrocinado se encuentra? Parece que no ha ingresado a la plataforma, señor magistrado. No hay problema, doctor. Bien, encontrándose presente todas las partes procesales y garantizado el derecho de defensa del acusado, se declara válidamente instalada esta audiencia. Doctores, en la sesión anterior ya hemos trascendido la estación del control formal. Habíamos iniciado el control sustancial, lo cual se ha suspendido para su oralización en esta fecha. Yo le voy a solicitar, doctor Rogelio Evangelista, oralice por favor usted los términos de su solicitud de sobreseimiento, doctor. Traslado. Señor magistrado, el sobreseimiento tiene su amparo en el inciso D del artículo 350 del Código Procesal Penal. Legitimado para solicitarlo es mi patrocinado, toda vez que es el imputado, y al amparo del inciso 4 del artículo 352, el sobreseimiento podrá dictarse de oficio a pedido del acusado o su defensa cuando concurran los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 344. Acudimos al artículo 344, inciso, el numeral 2 del artículo 44 estipula el sobreseimiento. En el inciso B estipula que el sobreseimiento procede cuando el hecho imputado no es típico, una cuestión previa, por favor. Una causa de justificación. Organización, doctor, por favor. Doctor, era respecto a que en la sesión anterior la defensa técnica había, o el fundamento legal de su sobreseimiento estaba contrañido al literal D del numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal. Sin embargo, ahora, ya para esta audiencia nos está señalando que sus fundamentos o el amparo legal de su sobreseimiento estaría recayendo en el literal B del numeral 2 del artículo 344. En todo caso, señor magistrado, a fin de que pueda la defensa técnica ceñirse ya a las reglas que su despacho ya había señalado, a fin de repente de no incurrir en nulidades posteriores, señor magistrado. Bien, a ver, la Judicatura dispuso la suspensión de la audiencia en sesión anterior para la estructuración o consolidación del medio técnico de defensa por parte del abogado defensor del acusado. Incluso le dimos un tiempo para que pueda presentar las observaciones respectivas. Estas observaciones han sido presentadas ya con escrito subsanatorio, que también ha sido corrido traslado al Ministerio Público.
La fundamentación jurídica del medio técnico de defensa, se puede verificar de la primera hoja, ítem 3, está postulando un sobreseimiento conforme al artículo 344.2, literal B, del Código Procesal Penal, amparado en una ausencia de no punibilidad de la conducta. Ese es el escenario jurídico que nos trae la defensa para poder desarrollarlo. Y sobre esa argumentación es que se va a desenvolver la oralización y el debate en esta sesión, ¿correcto? La defensa del acusado, doctor, continúe, por favor. Correcto, señor magistrado. Como usted lo ha manifestado, señor magistrado, en realidad la subsanación y reestructuración de mi solicitud anterior ha sido trasladada a las partes. Por tanto, yo pienso que el señor representante del Ministerio Público, al parecer, no lo ha tomado en cuenta. Bueno, señor magistrado, como usted lo ha manifestado, nosotros estamos postulando el sobreseimiento en una condición objetiva de punibilidad del delito. Quiere decir que en la acusación fiscal no existe punibilidad del delito debido a que el representante del Ministerio Público ha postulado de que mi patrocinado ha usurpado las funciones de un director de la UGEL. En los elementos de convicción ha citado en el numeral 3 y en el numeral 4 del punto quinto, elementos de convicción, ha citado el reglamento de organización y funciones del manual de organización y funciones que están en los folios 76 al 89 y del 167 al 184 respectivamente. Entonces, el representante del Ministerio Público solo ha citado los elementos de convicción, en este caso, el reglamento de organización y funciones, solamente ha hecho cita, pero el contenido de su acusación en ningún momento llama o cita o demuestra en cuál de los incisos del manual de organización y funciones, tanto del director de la UGEL como mi patrocinado que tenía la condición de director de administración, está las funciones de aprobar el expediente de contratación, de designarlos al comité de selección. Es de ahí que nosotros hemos recurrido a la casación, al cuarto párrafo del 10º, considerando en la casación 956-2016 ANCASH, donde dice lo siguiente: es preciso que las de él y las que corresponda a otro funcionario estén legalmente o reglamentariamente delimitadas. ¿Qué significa esto, señor magistrado? De que el hecho punible que se imputa a mi patrocinado, de que usurpó las funciones del director de la UGEL Huancavelica, esas funciones debieron estar debidamente delimitadas, especificadas en el manual de organización y funciones del director de la UGEL. Si no está especificada esas funciones en el manual de organización y funciones del director de la UGEL, ¿de qué funciones de qué funciones haberse usurpado está imputando el señor representante del Ministerio Público? Además, señor magistrado, el representante del Ministerio Público, en los hechos concominantes, cita el artículo 8 de la Ley de Contrataciones del Estado, de manera genérica. Sin embargo, este artículo 8 tiene 3 incisos. El inciso C, por ejemplo, dice: el reglamento establece las acciones que las entidades deben adoptar en su reglamento de organización y funciones u otros instrumentos de organización y gestión. Está bien clara la ley que hay que remitirnos al reglamento de organización y funciones. Entonces, ¿cómo se puede atribuir una supresión de funciones que no está especificada en las funciones del director de la UGEL? Por tanto, señor magistrado, está debidamente claro de que el verbo rector del delito, ejercer funciones de otro, de acuerdo a la casación noveno, considerando la casación 956-2016 ANCASH, respecto al artículo 361, existe 3 modalidades.
Y en este caso, en esta acusación que hace el representante del Ministerio Público, lo está acusando de ejercer funciones correspondientes a cargo diferente del que se tiene. ¿Qué cargo habría usurpado? ¿Qué funciones de qué cargo ha usurpado supuestamente mi patrocinado? Del director Rugel. Recurrimos al manual de organización y funciones del que el Ministerio Público en ningún momento lo ha precisado ni lo ha delimitado en su acusación. Entonces, si la norma legal de ley de contratación, adquisiciones y su reglamento correspondiente está precisando y estipula que la ley de contratación y adquisiciones tiene que estar prácticamente reglamentado, delimitado en el manual de organización y funciones. Por tanto, señor magistrado, solicito que se declare fundado nuestro pedido de sobreseimiento en base a lo que yo he expuesto. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, perfecto. Bueno, sí, yo le he entendido correctamente, doctor, el medio técnico de defensa, ¿ya? Traslado al Ministerio Público respecto a la pretensión. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, efectivamente, los hechos que se le imputa al ahora acusado Lionel Edwin Romero Maita, no es haber, pues mediante el formato número 02, solicitud y aprobación del expediente de contratación, es haber aprobado el expediente de contratación y las bases de procedimiento con memorándum número 062-2017 AGA de fecha 9 de noviembre del año 2017 y haber designado a los miembros del comité de selección cuando esta función no era, es exclusiva del titular de la entidad, en este caso del director del UGEL, Huancavelic. Si bien es cierto, señor magistrado, estos hechos no están debidamente señalados en el ROF del UGEL Huancavelica, pero sí están específicamente señalados, ¿no?, en lo que señala la ley de contrataciones del Estado, ley número 30.225, en el artículo 8, el cual establece que este acto administrativo lo debe ejecutar el titular de la entidad. A esta regla general, señor magistrado, hay una excepción, ¿no?, el cual también está regulado en el artículo 23 y el último párrafo del artículo 26 del Decreto Supremo 350-2015-EF, la cual establece que en caso de que el titular de la entidad no pueda, por alguna circunstancia, realizar los actos administrativos antes señalados, puede delegar a través de un acto administrativo de cualquiera de los funcionarios de la UGEL. En este caso tampoco no hay ningún documento mediante el cual se le designe al ahora acusado, en su condición de administrador de la UGEL, ¿no?, realizar los actos administrativos, ¿no?, tales como son aprobar el expediente de contratación, las bases del procedimiento y designar a los miembros del comité. Esto está regulado en la Ley de Contrataciones del Estado, ley número 30.225, ¿no?, y su reglamento contenido en el Decreto Supremo número 350-2015-EF. En ese sentido, señor magistrado, ¿no?, como vuelvo a repetir, estos actos administrativos lo ha realizado el ahora acusado sin contar con ningún acto administrativo, ¿no?, emitido por el titular de la entidad. Por estos fundamentos, señor magistrado, y además ya el Ministerio Público ha señalado de que en un primer momento la defensa técnica del ahora acusado, pues su sobreseimiento lo ha tenía como fundamento legal
el literal B, perdón, el literal D del numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal, que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. Y ahora trata pues de sustentar su pedido en el literal B, ¿no?, del numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal, lo cual, señor magistrado, también se ha observado, ¿no? Por lo cual, señor magistrado, el Ministerio Público solicita que el sobreseimiento solicitado por la defensa técnica del acusado Yonel Edwin Romero Maita sea declarado infundado. Gracias, doctor. Bien, perfecto. La Procuraduría Pública, traslado, doctor Calixto. Vamos a acoger los argumentos del Ministerio Público, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, correcto. Me voy a dar por abatido el debate porque entiendo yo cuál es la pretensión de la defensa técnica y la oposición que señala en este caso el Ministerio Público, pero voy a dejar la siguiente constancia, ¿ya? Es más, voy a dejar... Señor magistrado. Dígame, doctor. ¿Me puede conceder un minuto para hacer la réplica correspondiente? Réplica, ya. Vamos, traslado. Bien, trasladado. Sí, señor magistrado, en realidad ya el representante del Ministerio Público ha reconocido que prácticamente el reglamento de organización y funciones que él ha citado como elemento de convicción no tiene ningún asidero, y él solamente está acusando a mi patrocinado con la ley de contratación y adquisiciones. Si nosotros recurrimos al inciso A del artículo 8 de la ley de contratación y adquisiciones, habla que el titular es la máxima autoridad. Entonces, no habría postulado el señor representante del Ministerio Público por usurpación de funciones, sino por usurpación de autoridad. Nada más, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, perfecto. Bien, entiendo lo que es el objeto del debate. Bueno, como venía mencionando, yo esta resolución me la voy a reservar para hacerla en despacho con un análisis jurídico un poco más estudiado. Pero lo que sí tengo que dejar es la siguiente constancia. Es que la defensa técnica viene postulando un pedido de sobreseimiento por una causal, por una ausencia de punibilidad, ¿no? 344.2 literal B del Código Procesal Penal. Sin embargo, la ausencia de punibilidad tiene otro tratamiento jurídico, que es muy diferente a lo que en sus argumentaciones se vienen especificando, ¿correcto? Me parece más bien que el medio técnico de defensa viene por una falta de ausencia de elemento normativo del tipo. El elemento normativo del tipo se analiza en la objetividad de la conducta. Entonces, ahí me parece que lo que tendría que hacer yo es una corrección de carácter jurídico aplicando iura no bicuria, ¿correcto? Sin perjuicio de ello, sí voy a tener que revisar el fondo del pedido, porque sí lo he entendido, doctor evangelista. Yo entiendo cuál es el fondo de su solicitud y lo que en contraposición señala también el Ministerio Público. Bien, entonces, resolución correlativa, estando a los debates esgrimidos en esta audiencia y a efecto de realizar un mejor estudio de autos, el juzgado se reserva el pronunciamiento para realizarlo por despacho, dentro del plazo concedido en el artículo 352 del Código Procesal Penal. Resolución que va a ser notificada en debida forma a los domicilios procesales o casillas electrónicas de los presentes. Bien, doctores, yo les agradezco su presencia. Son las 12 del mediodía con 48. Culmina la audiencia. Buenas tardes. Permiso. Muchas gracias, señor magistrado. Hasta pronto. Suspender.